en esta hora. Gracias. Yo les invito a que buscan su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Y voy a pedir que todos estén de pie y vamos a leer esto al unísono. Sí, usando el pasaje que está en la pantalla. ¿Ok? Todos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el río se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas trazadas cerca de la orilla del lago, y los pescadores, saliendo descendidos de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, la cual era Simón, le rogó que la bajase de tierra un poco, y sentándose enseñaba la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: pon la mano adentro y echad vuestras redes a cazar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré en la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y sus redes se rompieron. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Simón, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Okay? Señor bendiga su palabra, si puede ser. El Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas es una palabra griega que su significado es luz. Lucas significa luz en griego. Por tanto, en cierto sentido, este Evangelio nos debe iluminar, nos debe alumbrar el entendimiento en cuanto a Jesús. Segundo, Lucas tiene varios propósitos. Primero, es el primer de los evangelios que presenta una salvación universal. Él continuamente da a entender que la salvación es para todos los hombres y mujeres, ¿sabes? Tenemos que hablar correcto, porque algunas veces decimos hombre y la gente piensa que estamos excluyendo a otra persona, pero de todo ser. Segundo, el Evangelio tiene como propósito presentarnos a Jesucristo como el hombre perfecto, el modelo perfecto. Si queremos saber qué es lo que Dios pide de nosotros, cómo debemos vivir, cómo debemos de actuar, Jesús es el modelo. Como Pablo decía en Colosenses 2:9, y Él es la imagen del Dios invisible. Y en Efesios, cuando estudia un poquito sobre Efesios, que habla de la eclesiología, el estudio de iglesia, ¿verdad? Él se convierte en la medida de todas las cosas. Por tanto, para Lucas, Él es el modelo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, Lucas continuamente siendo un griego, porque él no es judío, es griego, es un escritor griego, un convertido, un proselitado.
Tengo como un eco aquí, ¿verdad? No me he hecho para atrás, me he hecho para frente, ustedes los técnicos. Okay, Se escucha bien, se escucha bien. muy bien. Él presenta a Jesús como el héroe de los héroes. Los griegos, en sus mitologías y en su literatura religiosa, tenían estas figuras que eran semidioses, que se convertían en los héroes de los seres humanos. Uno de ellos es Hércules. Y Perseus es otro. Atlas es otro. Estos héroes que eran de dioses y de mujeres humanas, representaban y defendían todos los valores del ser humano. Inclusive esta gente en la literatura griega eran los que pelean contra los dioses, porque los dioses siempre querían jugar con la vida de la gente, y estas personas peleaban contra las manipulaciones de los dioses de los demás. Hoy Lucas, usando ese trasfondo cultural, dice: Él es el héroe, Él es más fuerte que Hércules, Él es mayor que cualquiera de esos héroes del mundo. Él es nuestro héroe. ¿Cuándo dice amén? Amén. Y aunque Herodes se llamaba Herodes, que significa héroe, este es el verdadero héroe, el Dios hecho hombre. Teniendo eso en claro de la intencionalidad de este escritor, nos encontramos en el capítulo 5, donde este mismo evento lo menciona Mateo 4 y también lo menciona Marcos 1. De nuevo, es bueno saber eso, porque esto significa, mientras más testigos tú tienes, más histórico es el hecho. Y aquí tenemos 3 testigos, Mateo, Marcos y Lucas, que da fe, mira que esto sucedió. Por lo tanto, podemos confiar históricamente, porque la Biblia dice que toda verdad es confirmado por más de 2 o 3 testigos. Y aquí tenemos. Pero vamos a usar la fuente Lucas, ¿verdad? Porque Lucas hace una cosa en este capítulo que me parece extraordinario y que debemos de aprender de la intencionalidad de Lucas aquí. En el versículo 1 dice que sucedió que la gente se agolpearon, ¿verdad? Se reunieron una gran multitud sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es una frasecita que es exclusiva de este autor, para escuchar la palabra de Dios. Algunas veces decían para escuchar la enseñanza de Jesús o la predicación de Jesús, pero Lucas dice no, vinieron a escuchar la palabra de Dios. Ok, obviamente Jesús, porque Jesús es la palabra encarnada. Cuando dicen amén. Amén. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Pero en Lucas, la intención de Lucas aquí es que todo lo que de aquí se va a dar después, se da porque el entorno del ambiente es la proclama de la palabra de Dios. Oh, hermano, si tú quieres que algo suceda en tu casa, si tú quieres que un milagro se dé en tu vida, usted tiene que crear el ambiente. Y ese ambiente es la proclamación de la palabra de Dios. Porque Lucas es bien claro. Él empieza este versículo como si fuera el título de este capítulo. Y luego tú ves 3 milagros corriditos. La pesca, el leproso y el paralítico, dando a entender que si queremos que Dios se mueva entre nosotros y que las cosas de Dios se den en los milagros, aquí hay que crear un ambiente donde reina la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Uno de los primeros cursos que yo cogí en pedagogía en la época medieval,
¿verdad? Es que una de las cosas que yo como profesor tenía que hacer es crear el ambiente. No pude dar la clase si no creaba un ambiente, y en la libreta había la parte de creación del ambiente y yo tenía que escribir qué exactamente iba a hacer yo para crear el ambiente. Pues Lucas nos está creando el ambiente para todo lo que se acerca después. El entorno del milagro, el entorno del poder, el entorno de los cambios, de la transformación, se dan dentro del contexto de la proclamación de la palabra. Y para esto no hay pasaje, hay dos pasajes que enseñan esto claramente en la Biblia. Génesis capítulo 1. Cada vez que Dios dijo, ¿qué pasó? Ajá. Cosas suceden, ¿verdad? Cambios, transformaciones. Y la otra, famoso pasaje en Ezequiel capítulo 37. ¿Se recuerda ese pasaje? El pasaje de los huesos secos. Los huesos secos. Donde Dios le dice al profeta, predícale a los huesos secos y vivirán, ¿verdad? Y mientras él predicaba, se unían los huesos, mientras él predicaba, salían los músculos, los tendones, mientras él predicaba, la piel se desarrollaba, dando a entender que es en la proclama de la palabra que hay poder creativo. Génesis 1, Ezequiel 37. Y yo tengo la misma esperanza en esta mañana, que mientras yo estoy predicando la palabra de Jesús, aquí hay poder creativo. Algo nuevo Dios está haciendo, o algo Dios está volviendo a traer a tu vida, o algo Dios está sanando, o algo Dios está restaurando. Amén. Por tanto, la teología de Lucas está bien clara, la proclama de la palabra. Y aquí este pasaje me encanta porque todo el mundo estaba encima de Jesús para escuchar palabra de Dias, ¿verdad? Como en todas las iglesias. ¿Cuántos aquí vinieron esta mañana con el mismo deseo, o más deseo que esta gente, que sabían que Jesús está aquí y que Jesús viene a traernos palabra? Amén. La palabra griega ahí da a entender que prácticamente es una palabra que solo aparece 2 veces en este evangelio. No aparece en ninguna otra parte. Es la palabra asociado con echarse encima. Como si es la palabra asociada con la palabra cama. ¿De qué cosa? Esta gente se quería recostar sobre Jesucristo. ¿Y cuántos aquí se recuestan? En medio de la tormenta. Echad todas vuestras ansiedades sobre mí, dice Jesús, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Pues esa palabra está. Entonces, dice que estaba en Genezaret, el lago, que no es otra cosa que el mar de Galilea. Debbie y yo estuve una vez allí. El mar de Galilea no es un mar, es un gran lago de agua dulce. Y cuando dice Genezaret, es un puerto dentro de ese gran lago. Por tanto, es interesante, pero algunos le dicen mal, pero en verdad era un gran lago dulce. Lo lindo de Genezaret, que solamente aparece 3 veces en toda la Biblia, es que Genezaret significa arpa. Arpa es instrumento musical que uno toca. Y que Apocalipsis dice que en el cielo vamos a tener corona y arpas. Por eso que en los muñequitos tú ves un angelito está copiando Apocalipsis. Y yo dije, wow, una ciudad cuyo nombre tiene que ver con un instrumento de adoración. Y mi mente empezó a correr y dice, otro elemento necesario para que el ambiente esté propicio para un acto milagroso es que hay que también adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron esta mañana a adorar al Señor? Amén. Para escuchar la palabra del Señor. Estos elementos se convergen para que se prepare el ambiente. Yo siempre creo eso.
Por eso es que me encanta que ustedes adoren con todo su corazón cuando llegue aquí, porque están preparando el ambiente. Porque algo grande va a suceder en medio de nosotros, como sucedió en medio de ellos. ¿Cuántos viven con esa expectativa? ¿Cuántos vienen a la casa de Dios con esa expectativa que algo grande va a hacer Dios en esta mañana? Amén. Y ahí estaba, ahí en la costa, en la playita, si se puede decir eso. Y en Jesús ve dos barcos. Dos barcos. Interesante. Número 2 aparece 24 veces en este evangelio. Y el 2 siempre tiene que ver con confirmar, siempre. Se confirma. Y él dice, bueno, me voy a montar en esos barcos. Porque el pasaje dice que él quería enseñar desde el barco, ¿vale? Que había tanta gente allí, y él estaba cerca de la orilla, y bien difícil dar clase, metido en el mar. O sea, se me es difícil a mí bautizar, metido en el mar. Entonces él vio y percató quién era el dueño de esos barcos. Se llama Simón. Simón. Que en hebreo es Shemón. ¿Tú sabes lo que significa esa palabra? El nombre. Escuchar. Bueno, tiene un nombre que significa escuchar. Y yo no sé si podemos decir en su ministerio que fue uno que escuchaba bien. Yo diría que era el que no escuchaba. Pero ese era el nombre, escuchar. Y para los judíos, Shama, significa escuchar es obedecer. Para los judíos, el que escucha obedece. Y el que no obedece no ha escuchado. Interesante, ¿verdad? Nosotros somos los que hacemos el divorcio de escuchar una cosa o obedecer a otra. Por los judíos no. Una sola cosa. Entonces él dice, le pedí permiso, le dice a Pedro, permítame montarme en el barco tuyo. Tercero, un elemento que veo aquí, Dios no hace nada si tú no lo autorizas. ¿Cuánto están pidiendo que Dios se meta en tu barco? Amén. Porque Él quiere hacer el milagro en el barco. Pero para eso tiene que cederle. No solamente hay que orientar el lugar con la palabra de Dios, no solamente hay que ambientar con la adoración, pero hay un elemento aquí de ceder, de dar permiso. El Espíritu Santo no va a hacer nada, si tú no le das el permiso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Le están dando el permiso? Amén. Espero en Dios. Ok, él dice que se sentó en el barco y se movió un poquito de la orilla, porque yo creo siempre que Jesús está cansado de estos cristianos que viven de orilla. Yo he conocido a esa gente que son de orilla, son cristianos periféricos. No. Y yo vengo el domingo y cuidado, pastor. Dice, tú vienes el domingo aquí. ¿Sabes por qué tú vienes aquí el domingo? Porque es Jesús el que está convocando. No por mí, no, pero es Jesús que nos convoca. Pero hay gente que son como medio periféricos, usted lo ha conocido. Son cristianos hasta donde les conviene. Entonces, cuando no les conviene, no lo son. Son gente que yo llamo la gente de orilla. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? ¿Se recuerda? Marcos 4. Que la semilla cayó junto al camino, no en el camino. Hay una diferencia de las preposiciones, ¿sabes? Y hay cristianos
que se llama cristiano, que yo lo llamaría cristinos, ¿verdad? Son casi cristianos, casi. En Puerto Rico había un programa de Tío Nobel, que era... ¿Se recuerdan lo que Tío Nobel? Tío Nobel, que el que ganaba ganador y el que perdía casi ganador. Casi. Mis hijos lo veían, yo lo veía también. Que era chistoso. Pues este tipo es un casi. O sea, eso no. Jesús le dice, échame un poquito más lejos. Le digo, póngame el barquito. De una manera cómoda. Y él se sentó en el barco, que es una palabra muy interesante en el texto, solamente aparece aquí. Es donde sacamos la palabra cátedra. Como profesor universitario, la universidad que yo he dado clase, yo tenía libertad de cátedra. Yo era catedrático en el campo mío. Significa que yo podía enseñar lo que me daba gana. Y no tenía que darle respuesta a la institución. Porque como yo era un especialista en ese campo, pues Jesús se sentó a dar cátedra. Y en aquella época, el símbolo de un maestro no es uno que está de pie dando clase. Aquella época, el maestro se sentaba y los estudiantes se mantenían de pie. Y aquí Jesús es otra cosa, otro elemento que ve el pasaje. Tú tienes que estar dispuesto a escuchar si quieres que Dios obre en medio de ti. No solamente hay que crear en la palabra de Dios, no solamente hay que la adoración, no solamente tienes que ceder, sino que estar dispuesto a escuchar. Y hay una gran diferencia entre que oye y escucha. Hay mucha gente que oye, pero hay muy pocos que escuchan. Yo creo que algunos tienen un problema de audición espiritual. Sí, pero tiene una cierta sordera. La Biblia habla de cera. Tiene cera ahí. Será, no será, ¿verdad? Dice lento en escuchar ese término. Lentos. Si quiere, no es que no tenga la capacidad intelectual para entender. No. Es que no quieren. Porque si yo oigo, me hago responsable de lo que escuché. Y como dicen en Puerto Rico, mejor es pedir perdón que pedir permiso. Y hay mucha gente que tiene ese problema, ¿verdad? Pero si tú quieres, tienes que empezar a escuchar lo que Jesucristo está enseñando. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Y lo más que Dios quiere es que nosotros vivamos lo que Él nos está enseñando. Amén. Uno trata, no todos los días uno es exitoso, pero por eso está la sangre de Cristo. ¿Verdad que sí? Muy bien, y Él sigue ahí. Y enseñaba. Mientras Él pidió eso, Él se percató que los pescadores estaban limpiando las redes. Es interesante que la palabra pescador que aparece aquí no tiene nada que ver con pescado. Nada. Yo me dio una risa cuando encontré el término en su idioma original. La traducción exacta de esta palabra es los saladeros. Sí, déjame explicar eso. Viene de la palabra sal. Por tanto, no decía pescadores, sino salados. Porque normalmente esa gente trabaja con el mar, que está salada, ¿verdad? Pero yo creo que esta gente estaban salados desde el principio. Estaban salados desde el principio porque, mira, salieron a pescar y no encontraron nada. Y Cristo vino a buscar, a quitarnos la saladera esa que tenemos encima. Interesante, yo me reí muchísimo. Digo, estos están salados.
Y ellos estaban limpiando la red. Y yo me preguntaba, ¿por qué estaban limpiando la red? Bueno, hay 4 razones por qué los pescadores limpian sus redes. Primero, cuando ellos tiran las redes, cuando jalan, recojan toda la basura que hay, y hasta animales muertos y todas esas cosas. Y ellos entonces lo cuelgan y empiezan a eliminarlo, porque si no apesta. Entonces si tira la cuerda de nuevo, los peces también. Entonces si huele mal no se va a traer. Interesante. Por tanto, esa red hay que sacarle. Yo voy a hacer un sermón de esa red, ¿verdad? Pero no voy a entrar ahí. Segundo, era bien importante que la red fuese casi invisible. Por tanto, en el agua, si tiene algo pegado, los peces ven la red y no caen en la trampa. Eso es algo que el diablo hace, ¿sabes? No vemos la red, pero es una red. Tercero, ellos tienen que limpiarlo, y limpiándolo percatan si hay una parte de la red que está rota. Van arreglando, porque de eso que vive. Y finalmente ellos limpian la red para que la red le dure. Y Jesús lo miraba, estaban limpiando la red, y la hora que es, están preparando todo ese esfuerzo, porque el día de hoy fue un fracaso. ¿Tú sabes cuántas horas duraban los pescadores en el mar para coger una gran pesca? De 16 a 24 horas. Estaban salados. Y Jesús lo miraba y dice, esta gente, colgar redes es significar que yo no pesqué nada. ¿Tú no imaginas a esa persona yendo a la casa? ¿Pusiste ceras? No, nada. Por tanto, hay que tener cuidado cómo gastar el dinero, porque no hubo entrada en el día de hoy. Porque esa es la manera de sostenerse. Pero Jesús está mirando, y como ya no le estaban dando uso al barco, Jesús empieza a darle uso. A mí me encanta, porque Jesús da uso a lo que ya tú piensas que no sirve en este momento. Interesante. Ahora cuéntale al nombre del Señor. Amén. Nunca digas que eso no sirve, porque eso es lo que Jesús va a usar. La cosa es que mientras ellos están limpiando allá y todas esas cosas, preparándose, porque el fracaso es tan grande, que cuando Jesús le dice, echa la red, Pedro le dice, hemos estado toda la noche. Y yo decía, ¿por qué esta gente pescan de noche? ¿Verdad? Y es porque, número uno, como no tenían hielo para conservar los pescados, la noche era el punto más frío del día. ¿Qué te parece, Chulito? Y ese era el mejor. Segundo, era el mejor momento, porque cuando estás amaneciendo, la luz empieza a alumbrarse y los peces buscan la luz. Y como están buscando la luz, no se percatan de una red y caen en la trampa. Muchachos, aquí hay tanto sermón sobre el diablo que yo he oculto, pero no. Por eso es que tú entiendes la frustración. Cuando Jesús terminó de enseñar, y eso es otra cosa que me encanta de Marcos, como presenta a Cristo, presenta a Cristo como primero él termina una cosa y luego hace otra. Típico a Dios en Génesis, que dice sea la luz y le fue la luz y fue la tarde,
y fue por la mañana el primer día, y luego el próximo día Dios dijo, sea eso. Dios es un Dios organizado. Dios, mientras hace una cosa, no va a dejarlo hasta que lo termine y luego hace lo otro. Nosotros debemos aprender eso de Dios también. Amén. Que cuando comenzamos algo no lo vamos a entregar hasta que no terminamos. Porque después de eso Dios tiene otra cosa para nosotros. Y cada vez que uno termina ahora una cosa, nos acercamos más al milagro grande que viene para nuestra vida. ¿Tú sabes que Dios hace contigo y conmigo? Dios quiere hacer este milagro grande, pero dice, para tú alcanzar esto, tienes que superar esta etapa, esta etapa, esta etapa, esta etapa. Ahora está listo, cógelo, recibe, es tuyo. Yo he aprendido que Dios no nos da más, porque no estamos listos para recibir. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos ha dado y lo recibimos, no lo conservamos. Entonces dice, espérate. Para que eso permanezca en ti, yo tengo que garantizarme que tú estás listo para recibir. Para que cuando te lo doy, esté con ustedes siempre. Amén. Amén. Y muchas veces Dios nos da y es el descuido nuestro, lo perdemos. Entonces, cuando él terminó de predicar, le dice a Pedro y Juan, Pedro, mira, ha hecho la red. Yo me imagino que ya está, la red casi está secada, limpia. La hora se va corriendo, es el peor momento para pescar. Habían 18 diferentes tipos de pescados dulces en Galilea que se comían. Y una de las favoritas era la llamada, ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre del pescado este, que empieza con L. Pero bueno, no, con L. Ve ese pescado que se come, que uno lo encuentra tan frisado que tú te lo llevabas, te lo comías. Que era muy típico, es el que más se come, yo lo he comido. Pues no es de la Galilea, pero es ese tipo de... Había 18, que había todo un grupo de pescados, ¿verdad? Que uno era famoso esa área de Galilea y por eso que estaban en el negocio de los pescadores, ¿entiendes? Estaban ahí. Y yo imagino que él está allí y dice, mira la hora que este no es hora de pescar. Mira Jesús, Jesucristo. Espérate. Excuse me, tú eres carpintero. Yo nunca he trabajado contigo y te he dicho que así no se corta así, no se hace así, no, carpintero a su zapatero a su zapato. Yo soy pescador toda la vida. Yo sí sé. Y tú me estás diciendo a mí que tire la red de nuevo. Yo me digo, Pedro lo mira y dice como, ¿qué se cree este carpintero? Tú sabes que nosotros somos así como Jesús también. Pensamos que Cristo tiene que obrar dentro de nuestro cuadro, dentro de lo como nosotros entendemos que las cosas deben de ser. Pero Jesús dijo, no. Entonces, si no hizo una cosa aquí, que yo quiero, aquí yo le tengo que alabar a él. Porque me imagino que él tuvo que coger la red y volverla a montar en el barco. Pero Jesús fue más lejos. Jesús estaba en la orilla. Déjame explicarme. Jesús estaba en la orilla. Pero le dice a él, boga mar adentro. Yo te dije que hay cristianos que son superficiales, cuando Dios quiere que seamos cristianos de profundidad. Y la mayor profundidad es conocerlo a Él bien. Y esta palabra, boga mar adentro, fue un mandato. Eso fue un verbo imperativo. Lo mandó, boga mar adentro.
Y Pedro tenía todos los argumentos y la experiencia a su favor para no hacerle caso a Jesús. Para decir no voy a perder mi tiempo. Ya a esta hora mi experiencia me ha enseñado que a esta hora no se encuentra nada. Ya limpié la red, no voy a volver a ensuciarme de nuevo y volver a mirar el sol que está haciendo ahora. Hermano, es que ha estado en un crucero y está en medio del mar. Tú no te pones trigueño, tú te pones prieto. Porque el sol es tan intenso. Después tienes que ponerte una cosa para quitarte. ¿Cómo llaman eso que le ponen a uno para? Mi esposo usaba el Dermaplas. Tú se imaginas que él tiene que volver a experimentar eso. Él tenía todas las razones para no hacerle caso a Jesús. Pero el hecho que tú nunca has experimentado eso no significa que no lo vas a experimentar ahora. A Dios nosotros tenemos que siempre darle apertura a Dios. Dios no se mueve muchas veces dentro de nuestro conocimiento. Dios siempre está haciendo algo, cosas nuevas, usando métodos nuevos. Y le dice a él, vete más adentro. Vete a lo profundo. ¿Cuántos quieren acercarse más a Dios en esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren tener una relación más profunda con Él? Amén. Retirar la red. Tú no puedes recibir si no tira la red. Imagínate si se parara porque no tiro nada. No tiro nada. Mañana, Señor, que mañana venimos temprano al amanecer y yo sé que vamos a tener más éxito, más suerte. Que Dios nunca hace las cosas como tú y yo creemos que las va a hacer. Dios tiene su forma de hacer las cosas y hacerlas perfectas. Pero Simón dijo una cosa aquí que para mí se redimió. Es la primera vez que escuchó. Se redimió. Dijo, está bien, Señor, pero por tu palabra. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Por tu palabra. No por mi experiencia, ni por mi conocimiento. No, por tu palabra. ¿Cuántos saben que aquí la palabra de Dios tiene poder? Y la cosa es tiempo ya que comenzamos a hacer las cosas por la palabra de Dios. No porque yo me siento bien hoy, o yo siento que tengo la suerte hoy, o que sé mucho en esta área. No. El éxito está en la obediencia de la palabra. Amén. La victoria viene a la obediencia a la palabra. Yo estaba trabajando con una persona en una crisis en esta semana y yo le dije esto: pastor, yo no sé qué hacer. Era una esposa. Yo no sé qué hacer. Le dije, ok, contéstame esta pregunta. ¿Qué haría Jesús si estuviera en tus zapatos? Eso como no entendió, porque es una pregunta que nunca se hizo. Siempre, cuando nosotros estamos en un problema, esa es la pregunta que siempre debemos traer a nuestra cabeza. ¿Qué haría el Señor si estuviera en mi situación? Por eso tú tienes que ver los evangelios. Hay un montón de ejemplos de Cristo haciendo en situaciones particulares. Conociendo a Cristo, conociendo su palabra, conociendo su poder, conociendo su persona, conociendo su enseñanza. Cuando viene la situación en tu vida, tú dices, ¿qué haría el Señor si estuviera en mis zapatos?
casi automáticamente el Espíritu Santo te va a dar. Haz esto. Pues yo voy a la segura. Prefiero irme a hacer las cosas como lo hacía Jesús y no como yo lo hago. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Cuándo dicen amén a eso? Por tanto, si viene alguna situación que tú no entiendes en tu vida, pregúntate, ¿qué haría el Señor? Por eso es que estudiamos la palabra. Porque cuando llegan esos momentos en nuestra vida, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria los dichos del Señor Jesús. Y Él os hará recordar todo lo que yo he dicho. Y ahí ya tiene la mitad de la guerra ganada. Pero por tu palabra. Eso significa que yo me tengo que despojar de mi autoconfianza. Yo me tengo que despojar de mi experiencia. Me tengo que hasta despojar algunas veces de mi profesionalismo. Me tengo que despojar de mi destreza, de mis habilidades, de mis recursos. Algunas veces tengo que estar al desnudo delante de Dios y decir, Señor, solo por tu palabra me voy a atrever. Eso se llama fe. Amén. Amén. Y Dios nos lleva a situaciones así, que nadie se engañe. Dios nos lleva a situaciones así, que lo único que te queda es hacer lo que Dios te dice. Yo imagino que él estaba en el barco con Pedro y Pedro, y al otro lado la gente del otro barco, ¿qué tú haces? Y allá, pero pues, ya nosotros fuimos por ahí, que tú ahí no hay nada, güey. Negativo. Él me dijo. Me dijo, por su palabra, ya le dijo, estar bien con él, tú sabes. Pero debo enseñar una cosa. Pedro no iba a poder tener ese milagro si no hizo esto, si no le prestó el barco. ¿Tú sabes que premia, Dios premia? Todo lo que tú haces para la obra de Dios, Dios se lo premia. Y Pedro, gracias, me prestaste tu barco. Ahora te voy a llenar tu barco. ¿Cuántos aquí le están diciendo al Señor, toma mi talento, úsalo como tú quieras? Señor, aquí están mis recursos, toma. Tú no necesitas, toma, Señor. Porque Dios quiere usar lo nuestro para proclamar lo de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Por eso es que Jesús, después que terminó de cumplir con su ministerio, dice, yo voy a premiar a aquellos que me dieron lo que yo necesitaba para poder cumplir con el propósito que yo tengo para esta comunidad de la playa. Aunque tú seas una piedrita, tú le das una piedra a Dios, Dios derriba a tus gigantes. Eso es un principio de mayordomía. No hacemos para que Dios nos premie. Es que Dios nos va a premiar porque Dios es así. ¿Quién puede tratar a ganarle a Dios en esto? Pruébame en esto, dice el Señor. Pruébame. Que es lo único que dice que lo prueba, los demás no. Pruébame esto. Si no, abriera las ventanas de los cielos y te bendiciera hasta que sobreabunda. La gente no sabe que esa frase, levantaré, abriré las ventanas de los cielos, es la misma palabra que salió en el diluvio. Cuando dijeron, y Jehová abrió las ventanas del cielo, la misma. Por tanto, ¿qué es lo que va a haber? Una inundación de bendición. ¿Cuánto le hablan del Señor? Amén. Y fue así. Gloria a Dios. ¿Me prestaste el barquito? Ok, ahora vamos a bendecirte.
En Puerto Rico me encanta, en Puerto Rico, porque esto este lugar, en Puerto Rico le llamamos la nave principal. Vamos a subir a la nave, seguro, porque Jesús enseñaba desde un barco y Jesús predicaba. Y ahora le dice, Pedro, por tú prestarme el barquito este. Tú tenías dos, solamente te pedí uno. O sea, Dios no te pide todo. Échala a red. Ok. Imagino que está tirando la red, tirando a Juan y a Jacob. ¿Me está mirando? Tirando la red. Y Jesús mirándole como tú crees que esto va a ser un acto frustrante. Tú vas a pensar que esto es una pérdida de tiempo. Tú piensas que esto es, que yo voy a permitir que tú pases una vergüenza. Porque mira la diferencia entre Jesús y Pedro. Nosotros somos más Pedro y menos Jesús. Somos más Pedro, por eso me encanta Pedro, me identifico más yo con él. Si Jesús dice, tú sigues así. De momento el texto bíblico dice que yo no sé de dónde, el pasaje no nos dice, sino lo que sucede es que esa red que estaba vacía esta mañana, esa red que no tenía nada esa mañana, esa red que representaba la frustración de estos pescadores en esa mañana, pero porque Jesús lo dijo, cambió su lamento en baile. Dios provee cuando menos tú lo esperas, bajo las peores condiciones. De momento, porque esto es el sostén de ellos, eso es la profesión de ellos, eso es de eso que olían ellos. Y de momento la red se empieza a llenar, y llenar, y a llenar. Y Pedro dice, yo no puedo. Mira, y tienen que llamar a otra persona que venga. Yo alabo a Dios, porque la bendición para ti no es solo para ti. Dios te bendice para que tú compartes con otros siempre. Amén. Y esa red tiene que ser grande, tiene que ser tan grande que otros salen beneficiados de eso. Y ellos, viene el otro barco, llega el otro barco, están ahí, entonces están unos a un lado, ¿cómo se le está yendo cobra? Yo me imagino que había una cena ahí espectacular, y tantas peces ahí, que ellos decían, se nos cuadró el mes, se nos cuadró. Ahora voy a poder pagar a todo el mundo. No le voy a dar una vela a ningún santo. ¿Cuánto crees que Dios puede hacer eso? Lo haces si haces caso, si obedeces. Si tú cedes las cosas que Él te dice que haga. Y el texto bíblico dice, en esa versión que leímos no lo dice, pero el texto bíblico dice que era tan grande que los dos barcos se estaban hundiendo. Esas son las hundaciones que a mí me gustan. Hundido en la bendición de Dios. Amén. Que yo me ahogue en la bendición de Dios. Yo había leído de un gran Dwight Moody, un gran predicador del siglo XIX. Él empezó a orar y dijo, bendíceme Señor, el ministerio. Esa era su oración. Después de un mes dijo, Señor, corta que no aguanto más. Corta, Señor, que la bendición es demasiado. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cuánto quisiera esa oración en su vida? Que tú le digas, Señor, ya, no aguanto más, esto está demasiado. Pero el milagro no estaba en la pesca. El milagro está que esa red se estaba rompiendo. Porque ese modelo de hacer las cosas se acabó. No podemos seguir con los viejos órdenes. El gran milagro es que esa red se rompía.
porque ya esa no es la red, ese no es el modelo, ese no es el sistema. Algunas veces Dios no hace milagro más milagro, es porque lo limitamos en nuestra red. Pero Dios en esta mañana dice, yo quiero bendecirte, de tal manera que tienes que romper esa red para cambiar una mayor todavía. Y muchas veces nuestra mentalidad arcaica no nos permite que Dios haga más. Que algunas veces Dios tiene que reventar unas cosas para bendecir otras. Palabra, adoración, cederle a Dios, bendición, milagro, abundancia y nuevo modelo. Por eso que Pedro, cuando ve este milagro, le dice a Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y es cierto, los pescadores tenían fama. Mira, en Puerto Rico, los que trabajan en los muelles de Puerto Rico, esos son los peores. Esos eran casi gángsters. Esa gente hablaba mal, esa gente se enredaba a pelear, eran iracundos. Y cuando Pedro le dice a Jesús, mira Jesús, soy hombre pecador, es verdad, Pedro era un tipo que solo Dios lo puede salvar. Es un tipo rough, un tipo duro. Así eran los pescadores. Y él le dice, espérate. Y aquí una gran enseñanza. Que este es el fin de todo esto. La conversión. Cuando tú experimentas el milagro de Dios en tu vida, tú te percatas de lo poco que tú eres. Esto es lo mismo como Isaías en el llamado. Ay, yo soy hombre pecado, inmundo, de labio inmundo, que viene de un pueblo inmundo. Es la misma. Cuando uno experimenta la presencia poderosa de Dios, lo primero que a uno le viene a la vida dice, ay Señor, si tú te juntas conmigo, tú te dañas. Eso es lo que le quise decir, apártate de mí, yo no soy bueno. Tú eres buenísimo, pero yo no soy. Hermano, no puede ver finalmente llamado, porque la conclusión de este texto es el llamado, si no hay arrepentimiento primero. Y hay cosas en nuestra vida que por el milagro de Dios, la presencia de Dios, provocan que uno haga una revisión en su propia vida y diga, Señor, yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar aquello. Pedro dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Y qué hace el Señor? ¿Verdad que dice, seguro, yo no junto con chusma? No, yo no estoy con chusma. Yo soy el Dios hecho carne. Yo soy la idea encarnada. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de mí. Y como dijo Juan Calvino, la iglesia no es otra cosa que la comunidad de pecadores arrepentidos. Finalmente Jesús le dijo, sí, este milagro de pescados solamente es un prototipo del ministerio tuyo. Porque voy a subir un upgrade. Ya no vas a ser pescadores de pescados, sino de hombres. Y la red tuya ahora se llama la proclamación del Evangelio. ¿Cuántos saben que Dios siempre nos lleva de Guatemala a Guatamejor? Nosotros queremos quedarnos en nuestras pequeñas y seguras redes.
cuando Dios está rompiendo las tuyas, porque te quiere entregar uno nuevo, que es mucho mayor. Si Dios siempre... ¿Cuántos saben aquí que Dios no te quiere dar lo bueno? Dios no te quiere dar lo bueno. Dios te quiere dar lo mejor. En esta mañana hay un llamado, porque la narrativa termina con un llamado. ¿Te vas a quedar con lo de siempre? ¿O vas a hacerme caso? El pasaje termina literalmente diciendo que ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Obviamente, hermano, no es que dejaron los pescados. O sea, ahora te pesco tanto para que terminan pudriéndose allí en la playa. No, no, hermano. El pescador, una vez que alcanzaba eso, venía y separaba los pescados buenos y los pescados que no se podían comer, se separaban. Entonces se llevaban a la plaza pública donde había una persona que lo compraba y le pagaba. O sea, Dios siempre termina los procesos. Cuando ellos ya colgaron exacto, es porque ya toda la parte que tenía que ver con su responsabilidad lo cumplieron. Y ahora dijeron, Señor, estamos libres. No queremos seguir esa profesión, sino la nueva que nos está ofreciendo. Y en este camino, hermano, hay que limpiar redes, hay que romper redes y hay que dejar redes. ¿Dónde estás tú en esta mañana? Porque Dios te llama. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer un llamado. Si estás salado como estos pecadores o estás enredado en tu propia red. Yo sí te digo en esta mañana, hazle caso a Jesús a pesar de él. La gente no recibe milagros porque no creen, no porque Dios lo quiere. En esta mañana, por su palabra, haz lo que tienes que hacer por su palabra. A lo mejor alguien aquí en esta mañana tiene que limpiar la red, hay cosas en su vida que tiene que limpiar. A lo mejor tiene que cambiar las cosas, romper la red. Y algunos aquí a lo mejor simplemente tienen que abandonarlas y empezar de nuevo. No sé cuál de ellos, solo tú y el Señor saben. Por tanto, esto es un gran momento para que mientras el ministerio esté cantando en medio de la oración, acércate de levantar y vamos a orar juntos.